Estábamos 3 mujeres que habíamos vivido violencias de todo tipo muy fuertes y que habíamos decidido unir nuestras fuerzas. Marielena Vallarta es una amiga que la verdad es que me acompañó en el proceso y que me permitió y me alojó en su casa junto con mis hijos. Yo me tardé casi 7 o 8 años para salir del divorcio. A mí el juez me había negado el divorcio y tengo todavía el documento por ahí que dice: se le niega el divorcio por ser la familia la base de la sociedad. Era una familia que ya no había familia, que estaba más en riesgo. La sociedad y la parte legal ha avanzado mucho gracias a mujeres feministas como Marcela Lagarde, que instituyeron y lucharon por la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Cuando empieza la asociación no éramos feministas o no nos nombrábamos feministas, no sabíamos de derechos humanos, solo sabíamos que queríamos ayudar a alguien. La vida nos puso a las personas correctas en el camino y no a todas las personas a veces tienen con esa suerte. Es importante que una mujer que vive una situación de violencia tenga una atención especializada y eso lo aprendimos en el camino. Y empezaron a acercarse muchas personas que también querían ayudar. Cada quien se fue a estudiar varias cosas diferentes y nos juntamos en la asociación y fueron quienes nos empezaron a ayudar a crecer la asociación. Y ahí está otra vez la red de apoyo. Llegaron empresas del Banco de México, L'Oreal, Natura, Avon. Y entonces la asociación, ¡pum!, se fue para arriba. Tomamos un diplomado de filantropía para que nos diéramos cuenta, porque nosotros pedíamos desde así. En ese curso nos dijeron: es que ustedes están haciendo algo muy importante por la humanidad, tienen que pedir así. O sea, son alianzas. Que Casa Gaviota, siempre lo he dicho, es el mejor trabajo del mundo, no puede haber otro mejor. Y ha sido nuestra misión de vida, ¿no? Hola, bienvenida a este episodio de Desobedientes Inc., en donde vamos a continuar con la historia de Casa Gaviota. Y nada, entérate de todo el chisme. Bienvenida. Hola, queremos aprovechar este momento para dar un agradecimiento muy especial a Insight Comunicación, a Edna y a Marisela. Gracias por esa sororidad y por esa intención y ganas de impactar a la humanidad. Hola, bienvenida a este nuevo episodio de Desobedientes Inc. Y vamos a continuar hoy con la historia de Casa Gaviota. Porque después de que escuchamos ya a Lolita con todo lo que vivimos, pues llegó el momento de fundar la asociación. Y entonces, bueno, pues aquí está Lolita para que nos siga contando de todo lo que hemos vivido en Casa Gaviota. Bueno, pues llegamos al momento en donde íbamos a firmar los estatutos de Casa Gaviota. Estábamos 3 mujeres que habíamos vivido violencias de todo tipo muy fuertes y que habíamos decidido unir nuestras fuerzas. Marielena Vallarta, Samantha Báez y Dolores Blancas. Marielena Vallarta es una amiga que la verdad es que me acompañó en el proceso y que me permitió y me alojó en su casa junto con mis hijos para que pudiéramos salir de ese entorno tan violento en el que estábamos. Y bueno, decidimos formar la asociación, pero todavía no se terminaba, y no me gusta y me duele llamarle guerra, pero era una guerra. Todavía no se terminaba la guerra, estábamos a la par de esa guerra entre la violencia y nosotros que estábamos buscando la paz. Pero recuerden siempre que la paz es la búsqueda constante de la justicia, no que nos quedemos pasivas. Tenemos que movernos hacia la paz. La paz se construye. Yo decía, es que yo no quiero ser igual de violenta, pero no, hay una parte que también es importante recalcar. La violencia es la que genera con una intención de hacer daño, que lo hacen desde un abuso de poder y que causa daño. Lo que yo hacía era responder, defenderme a la agresión. Y la agresión tiene que ver más con esta reacción hacia la violencia para preservar tu vida, tu integridad y la de tus hijos e hijas. Así surge Casa Gaviota. Surge en ese contexto en donde seguía la lucha interna todavía, porque creo que hay una lucha interna de muchos años que vivimos las mujeres,
surge también dentro de un conflicto legal fuerte de una demanda penal, porque finalmente me atreví a demandar de manera penal, porque la violencia crece muchísimo y puede llegar a la muerte, al asesinato, como yo lo he dicho. Y entonces en ese contexto, pues había una amenaza de muerte, de integridad física. Y entonces me atreví a hacer una demanda penal, aparte de una demanda de divorcio, que en ese tiempo, y que también tenemos que reconocer que la sociedad y la parte legal ha avanzado mucho gracias a mujeres feministas como Marcela Lagarde, que instituyeron y lucharon por la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque anterior a eso yo me tardé casi 7 o 8 años para salir del divorcio, porque era divorcio, no me acuerdo si se llamaba necesario o algo así, en donde a mí el juez me había negado el divorcio, y tengo todavía el documento por ahí que dice: se le niega el divorcio por ser la familia la base de la sociedad, a donde era una familia que ya no había familia, que estaba más en riesgo de vida. Y hoy, gracias a estas mujeres feministas líderes, tenemos esa ley y tenemos también los juicios con perspectiva de género, que antes no los había. Y bueno, todos estos estudios sobre la violencia sobre la mujer, se ha aceptado como un delito todo esto. Y bueno, entonces en ese contexto surge la asociación, y la asociación hemos estado... Que no teníamos ni idea de la asociación, o sea, cuando empieza la asociación no éramos feministas o no nos nombrábamos feministas, no sabíamos de derechos humanos, solo sabíamos que queríamos ayudar a alguien. O sea, sabíamos que lo que habíamos vivido había sido muy doloroso y que no queríamos que ninguna otra persona lo viviera, o que si alguien lo estaba viviendo pudiera tener las opciones que tuvimos nosotras, porque a final de cuentas somos mujeres muy afortunadas, ¿no? La vida nos puso a las personas correctas en el camino, y no a todas las personas a veces tienen con esa suerte. Entonces queríamos que ellas tuvieran asesoría legal, terapia psicológica, etcétera, pero no sabíamos de derechos humanos ni educación para la paz. Y entonces fue irnos a poner en nuestro stand de Casa Gaviota, porque teníamos la buena intención, pero la buena intención no es suficiente. Entonces nos íbamos a poner a espacios, ¿no? Para asociaciones, a repartir volantes, y ahí fue cuando conocimos a Claudia y a Gabriel, que eran chicos, chicos y chicas, que sabían mucho de educación para la paz, de igualdad de género, y entonces se ofrecieron a venir a la asociación a capacitarnos a todas y a todos los que estábamos ahí, porque es importante que una mujer que vive una situación de violencia tenga una atención especializada, y eso lo aprendimos en el camino, ¿no? Igual con los abogados, y ellos muy sororamente vinieron a la asociación a darnos toda esta capacitación y a abrirnos a todo un mundo que era completamente desconocido, porque bueno, yo decía, yo no quiero ser feminista, ¿no? Y entonces oír lo que le digo a todo el mundo: abre el diccionario, porque fue lo que me dijiste, abre el diccionario y ve qué significa ser feminista. Y entonces dije, bueno, sí soy. Y nada, empezó a llegar la gente buena. Creo que cuando vibras, a mí me gusta mucho hablar de la energía y escuchar y todo eso, cuando empiezas a cambiar la frecuencia y la gente se empieza a llegar a ti, la gente que es afín, ¿no? Y entonces empezó a acercarse a Nilú, esta chica Amalia, Blanquita, Nancy, empezaron a acercarse muchas personas que también querían ayudar, y todas juntas empezamos a educarnos, a cambiar, a estudiar. Cada quien se fue a estudiar varias cosas diferentes, y nos juntamos en la asociación, y fueron quienes nos empezaron a ayudar a crecer la asociación. Y ahí está otra vez la red de apoyo. La red de apoyo, y vuelvo a reiterar esta parte de pedir ayuda, porque yo me acuerdo que cuando nos empezamos a meter a los cursos como para saber por dónde irnos, yo me paraba y decía, es que tengo una asociación, ¿quién nos quiere ayudar? Y entonces gente muy importante empezó a unirse a nosotros, y a la fecha siguen, ¿no? Por ejemplo, todas esas personas que se unieron fueron totalmente sin ningún interés económico,
porque ni teníamos para cobrar nosotros, en menos les íbamos a pagar a ellas. Venían y daban terapias psicológicas, venían y daban coaching, daban cursos, nos enseñaban, nos capacitaban y ahí construimos nuevamente una red de apoyo. Y pues así empezó a crecer la asociación, pero en el Inter seguíamos deprimidos en la casa, ¿no? O sea, seguíamos todas, y Hugo, bueno, tú y yo deprimidas, Hugo deprimido porque nos costó mucho trabajo. Creo que alguna vez dijiste que la asociación, una parte de que la hicieras, fue porque por hacerme una red de apoyo a mí, porque yo era tan frágil. Estabas tan frágil. Que no me podía, pues, sostener, y entonces tenías que crear una red de apoyo porque además atravesamos 3 tumores tuyos de la cabeza, ¿no? Entonces, por si yo necesitara alguien que tuviéramos, porque no teníamos familia, ¿no? Nos quedamos sin familia, nos quedamos sin amigos y nada, les empezó a construir la red de apoyo. Empezaste tú a construirla y fue así como la asociación también despacito empezó a crecer. Y seguía y crecía y llegaba mucha gente a pedir ayuda, pero no llegaban recursos económicos. Nos quedamos endrogadas en las tarjetas, en el buró de crédito, etcétera, y queríamos que una empresa creyera en nosotras, ¿no? Sí, yo me acuerdo que Samantha me decía, mamá, alguien que cree en nosotros, alguien que nos ayude. Y la verdad es que tocábamos muchas puertas y no encontrábamos esa ayuda. Teníamos una gran habilidad para las ventas, siempre la tuvimos, mis hijos y yo siempre tuvimos esa habilidad. Yo fui emprendedora, yo he contado que trabajaba desde los 8 años y fui emprendedora, siempre vendía algo, entonces creo que nos dedicamos a vender cosas, bolsitas, cosmetiqueras. De productos con causa. Sí, para poderlos vender. Y de ahí nos mantuvimos. Que sobreviviera la asociación. Sobrevivió la asociación, creo que del 2012 al 2021, ¿no? No. Al 2020. Al 2020. En el 2020 viene la pandemia. Nosotros estábamos muy espantadas porque la verdad es que no teníamos, pues, de dónde íbamos a vivir si los 3 nos dedicábamos a la asociación, a vender cosas. Ya había gente que nos daba ropa usada y cosas. Y teníamos un bazar con causa. Teníamos un bazar y de ahí pagábamos un poco los gastos de las terapeutas, un poco nuestra propia supervivencia. Y pues estábamos aquí en la casa que había yo recuperado gracias a la abogada porque todo lo hice por la vía legal. Pero sí, ella siempre defendió mis derechos. Creo que es importante que nos demos cuenta también que tenemos que defender nuestros derechos y no renunciar a lo que por derecho nos corresponde, llámese una pensión alimenticia, llámese la guarda y custodia de los hijos, llámese una propiedad. Tenemos derecho. Tenemos que asegurar primero nuestra vida, por supuesto, nuestra integridad física y de nuestros hijos e hijas, pero también reclamar lo que nos corresponde por ley. Eso hizo la abogada conmigo. Pero ya antes había una empresa creído en nosotros, un ingenio, porque ya dábamos pláticas y talleres a empresas y organizaciones y de ahí también generábamos recursos. Ajá, sí. Entonces, cuando llega la pandemia se nos empiezan a cancelar todas las pláticas y eso que era con lo que ya nosotras lográbamos equilibrar la asociación, y cuando se cancela todo, pues nada, nos vamos todos a la casa. Y hay una empresa que nos dona mucha ropa y nos donan muchos zapatos de muy buena calidad, casi nuevos. Entonces dijimos, todo se va a la venta en línea, y la gente compraba muchísimo y no entendíamos por qué compraba muchísimo. Después nos dimos cuenta que eran marcas carísimas que las vendíamos muy baratas. Estábamos malbaratando. Yo quiero mencionar a la empresa, podré mencionar a la empresa que es Trocker, nos donaba cosas de marcas caras. No sabíamos, y yo dije, pues ¿dónde las vamos a vender? No tenía idea de la tecnología ni nada, y yo decía, ¿de qué vamos a comer? O sea, si estamos los 3 encerrados aquí, y de repente Samantha me dice, no te preocupes, mamá. Por eso digo que esta parte emprendedora que tenemos desde no te preocupes, mamá, porque mira, yo ya vendí más de 60,000 pesos, me acuerdo que me dijiste, ¿no? ¿Qué?
Y entonces ahí surgió la idea de que Hugo empezó a meter en redes sociales las terapias para migrantes. Y entonces... Para latinos en el extranjero. Y entonces empezamos a venderlas y las vendíamos un poco más caras, porque aquí la verdad es que... Se hizo un proyecto en el cual las mujeres latinas en el extranjero que ganaban en dólares pagaban su terapia igual muy económica y con eso se solventaba una terapia de una mujer en México. Y así fuimos creciendo y fuimos fortaleciendo. Llegaron empresas del Banco de México, L'Oreal, Natura, Avon. Y entonces la asociación, ¡pum!, se fue para arriba. La asociación se fue para arriba y tomamos muchos cursos de filantropía, tomamos un diplomado de filantropía para ver la forma para que nos diéramos cuenta, porque nosotros pedíamos desde así. Decíamos, ay, no me puedes ayudar, no sé qué. Y entonces ahí en ese curso nos dijeron, es que ustedes están haciendo algo muy importante por la humanidad, tienen que pedir así. O sea, son alianzas, no son que ustedes pidan como limosna, o sea, tienen que dar, y eso nos empoderó mucho porque sí es cierto, estamos haciendo algo muy importante por la humanidad que no veíamos, que no medíamos, y entonces, pues eso nos sirvió para fortalecer la asociación. Creo que la creatividad, hicimos redes de apoyo más grandes, más fuertes, con profesionistas más experimentados, con gente mucho más capaz en todas las áreas. Y bueno, pues en el proceso, lo que dice Samantha, tuvimos muchas enfermedades por todas estas situaciones de violencia. Yo tuve 3 tumores en el cerebro, 3 operaciones distintas, mucha gente que se acercaba para precisamente corromper la asociación. No lo hicimos, la verdad es que hubo mucha necesidad, pero había más necesidad de poder ayudar y de permanecer lo más transparentes que pudiéramos. Y pues hubo mucha transformación personal de tanto de Hugo y Samantha como mía, y mucho crecimiento y pues así. Y hemos tenido que estudiar un montón, ¿no? Hay que tener una asociación, no ha sido fácil, hay que estudiar un montón, hay que rodearse de mucha gente, tener conocidos, pero creo que sobre todo es las ganas, ¿no? Amamos nuestro trabajo, yo creo que no hay nada que ame más yo que mi trabajo, que creo que Casa Gaviota, siempre lo he dicho, es el mejor trabajo del mundo, no puede haber otro mejor, y ha sido nuestra misión de vida, ¿no? Creo que es una bendición tener esta asociación, porque yo al principio, y quiero regresarme un poco a la parte de cuando, y por eso surgen estos 2 podcasts, porque cuando veo mi presentación del libro en el 2006, tal vez fue, o 2004, no recuerdo, ahí yo digo que agradezco a la red de apoyo porque estoy viva. Y de repente, años después, en el 2026, que también ya lo van a ver, en la graduación del programa de Belleza para un Futuro, en donde se graduaron hasta 2025 más de 5,000 mujeres. Ahí se hace cada año una graduación, y al estar dando el discurso en la ceremonia, yo les pregunto a ellas cada año en qué les ha impactado el programa, y es súper emotivo y súper fuerte y potente el hecho de ver que lo que más les impacta el programa es su dignidad, en su autoestima, en su autocuidado, les despierta la vida para romper círculos de violencia. Y entonces yo en este último les pregunto algo que me hace coincidir como cuando yo inicié en el libro, y les pregunto que se pongan de pie a las mujeres que sienten que a partir de este programa les ha salvado la vida. Y se ponen de pie muchas, y entonces cuando yo veo el video de la presentación de mi libro hace ya muchos años, me doy cuenta que para salvar la vida necesitas tener redes de apoyo, y necesitas darte cuenta que vives la violencia, y necesitas tener esta confianza de que alguien te va a ayudar. Y creo que en el programa Belleza por un Futuro tienes eso. Lo alcanzo a mirar así tal cual, tienes esta fe de la gente, tienes esta
esta red de apoyo que se forma de manera institucional y empresarial entre Casa Gaviota y L'Oréal. Tienes esta red de apoyo de tu profesora, del equipo de Casa Gaviota, tienes esta red de apoyo de todas las alumnas que son compañeras de tu grupo, que forman vínculos muy fuertes. Entonces, ¿qué te hace salvar la vida? Y por eso reitero esta parte de saber pedir ayuda, de romper el silencio, de tener o construir redes de apoyo, de romper esos miedos, de romper paradigmas, de atreverte a decir sí puedo. Y sobre todo creo que esta es parte espiritual. Es importante para que tú trasciendas el miedo y avances hacia que estés mejor. Y pues esta es una historia de éxito, la verdad y todavía lo que nos falta, lo que nos falta desde Casa Gaviota, pero te la quisimos compartir, uno, para que conozcas lo que es Casa Gaviota, pero también para que te des cuenta que tú puedes lograr eso. Tú puedes lograr este poder, esta fuerza, y que cada vez tenemos que ser más mujeres trabajando por las mujeres, porque estamos trabajando por la humanidad. Las Inquebrantables, cuéntanos tu historia. Pues, bueno, más que nada yo quiero agradecer por la oportunidad que nos dieron para poder generar el autoempleo, y sobre todo porque es el primer lugar donde aceptan. Yo soy una persona bigénero y soy una gran parte de mí es una mujer interna. Y aquí me aceptaron y me abrazaron desde esa parte de ser una mujer nada convencional, una mujer que rompe con los estereotipos, y sobre todo eso, que me impulsaron a ser más yo y a poder, aparte de maquillar y tener este trabajo, poder mostrarme al mundo y poder sacar esa mujer que vive dentro de mí. Entonces quiero agradecer a Casa Gaviotas, quiero agradecer a L'Oréal por todo este gran trabajo que han hecho para todas nosotras, y pues nada más que decir, me siento muy feliz y orgulloso de estar aquí. Y yo me siento también muy orgullosa y, ¿sabes qué? Muy satisfecha, porque a través de ustedes aprendemos mucho. Nos falta mucho que aprender en estos temas de bigénero y de todo, pero ustedes nos pueden marcar la pauta y abrir caminos para que nosotras aprendamos. Sí. Yo soy una mujer de 65 años, tercera edad, con todavía una educación con muchos estereotipos de género que quiero romper. Y contigo lo vamos a romper. Claro. Muchas gracias. Para mí fue una oportunidad, es volver a nacer. Digamos que yo estaba pasando por un muy mal momento de mi vida, y entonces que me dieran esta oportunidad significó volver a empezar y renacer de las cenizas, como dije. Muchas gracias, L'Oréal. El curso de Belleza por un Futuro, para mí, lo personal, fue un nuevo camino, un nuevo abanico de posibilidades. L'Oréal y Casa Gaviota transformaron mi vida, transformaron mi manera de ver, un nuevo camino, una nueva manera de conducirme, una nueva manera de empoderarme, de creer que valgo y valgo mucho más de lo que yo creía. Que así como ellos tocaron hoy mi vida, yo puedo tocar muchos corazones y empoderar a muchas mujeres más. Esa, a partir de hoy, es una de mis misiones más importantes. De toda esta gran oportunidad que nos estás dando, ahora nada que ver con lo que yo estoy hoy. De verdad, hoy me siento satisfecha, contenta, empoderada, renaciente, resiliente. De verdad, agradezco toda esta oportunidad a todo tu equipo, porque pues nos ha ayudado, de verdad, a abrir un nuevo camino, a sentirnos más seguras, a encontrarnos a nosotras mismas. De verdad, agradezco por esta gran oportunidad. Gracias a L'Oréal por todo esto, por hacer posible todo esto. Y Casa Gaviota también. Para mí es un sueño desde niña, un sueño perseguido que por economía, por tiempo, no lo podía concluir. El año pasado terminé estilismo, soy egresada de Belleza por un Futuro, Fundación L'Oréal, junto con Casa Gaviota. Soy estilista, colorista profesional, y hoy vengo a graduarme como maquillista profesional. Un camino hermoso, un camino recorrido, sufrido, llorado, pero renaciente, porque me he vuelto a encontrar. Hoy me encuentro como mujer, como madre, feliz de la vida y agradecida con ustedes, con Dios, con mis profesoras. Gracias por todo, Fundación L'Oréal. Quiero decir que este programa cambia vidas. Si quieres cambiar tu vida y te interesa trabajar en el ramo de la belleza, acércate. Estos testimonios solo son la muestra de un poquito de lo que puede hacer por ti Belleza por un Futuro. Gracias.
Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en otro episodio de Desobedientes Inc. Acuérdate que puedes seguirnos en nuestras redes como Casa Gaviota y como Desobedientes Inc. Estamos en Instagram y en TikTok.